Ay, ay, ay. Una semana. Estábamos hablando que el año pasado, por ejemplo, estábamos programados para hacer todo juntos. Y este año, pues también vamos como en el mismo plan. Y a última hora nos encerraron completamente y tuvimos que estar cada uno en su casa. Y así de repente. Y no tuvimos tiempo de conseguir matzá o tener harina para preparar, de alistar el vino, bueno, muchas cosas. Este año nos hemos preparado para hacerlo cada uno en sus casas. Y por lo que van las cosas, pareciera que lo vayamos a poder hacer en congregación, en comunidad. Vamos a ver, puede que a última hora todo se desarme y nos toque definitivamente en las casas, pero ya estamos más preparaditos, más listicos. Ya hace más tiempo que nos pusimos en esa tarea de todas las partes, los elementos físicos, cada uno tenerlos. Cada uno tener su vino, su matzá, su presupuesto para las comidas, y más o menos pues el aseo de su casa. De todas maneras hay que tenerlo, sea que vayamos a estar en congregación o vayamos a estar en familia. Muy bien. Bueno, eso por ese lado. No sé si tienen alguna inquietud respecto a algún punto sobre Pesa, sobre la celebración de 2 días, 2 noches diferentes, sobre algún otro tema. Pero sí le quiero también, cuando estamos en Gratamira, solo se celebraba una noche, ¿no? Pero uno ¿Cuándo qué? cuando uno lee el Evangelio, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, nos muestran que siempre se celebró una noche especial, que Maquia hizo una noche especial. Entonces la pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué solo una noche y no las 2 noches que celebró Matías? O sea, Matías no celebró las dos, sino celebró una especial, que es la cena de Sí, Matías. Entonces sí. yo me hacía esa ¿Entonces qué? en Gratamira. ¿Cómo? ¿Y Cuando entonces estábamos, Machía qué? cuando estábamos en Gratamira, que solo se celebraban panes sin levaduras, no la cena de Sí. Matías. Entonces yo Ujú, decía, ¿por qué solo esa noche y no la noche de Matías, que es la más importante? ujú. Que es Sí, la que está representativa para nosotros. sí, como lo estamos haciendo, o pues en ese momento lo que estábamos haciendo era según el entendimiento que teníamos y de acuerdo con el enfoque que hay desde los grupos hebreos, los hasídicos, los ortodoxos, todos los grupos hebreos en la tradición lo han trabajado así. Parece que ellos no han visto como que por qué haya que hacer 2 noches diferentes. Y ellos también han considerado que en la misma noche que se comió el cordero, en esa misma noche salieron de Egipto. Entonces, como ellos entienden que en la misma noche ocurrieron los 2 eventos, los 2 sucesos, pues ellos no ven el sentido de celebrar 2 noches en cuanto a ese respecto, como que sean 2 celebraciones diferentes. Entonces, para ellos es una celebración igual, una sola. Y de verdad que no vemos en la escritura algo que nos dé la indicación de que en algún momento el pueblo hebreo haya hecho 2 celebraciones en la noche inicial de Pesa. Siempre vemos que hicieron una sola celebración, por lo general, por lo regular. No se mencionan 2. Se menciona la noche de Pesa, que es la noche del 14, es la noche que se le da todo el realce, todo el significado, porque es la noche pues que
mueren los primogénitos y el pueblo de Israel tiene una ofrenda de reemplazo, una ofrenda de, digamos, de perdón para ellos, y el juicio cae sobre la ofrenda, y el que la haya presentado, entonces el juicio pasa por alto de esa persona es indultada, es perdonada. Y eso es necesario para que ocurra lo otro. Entonces, al ocurrir eso, ¿qué es lo necesario y qué es lo que hace que ocurra lo otro? Y es poder salir de Egipto, que ya tengan la orden de salir, y el Señor ya una vez dada esa orden, continúa haciendo sus milagros, los saca. Entonces, prácticamente es como que se celebran ambas cosas de una sola vez. Que gracias a que nos perdonaron nuestra pena de muerte, quedamos vivos para que pudiéramos ser sacados de Egipto, y efectivamente el Señor nos sacó. Entonces es como dos eventos, pero como una sola cosa, en ese sentido, en esa consideración de unir todo, como los diferentes aspectos de una misma idea, de un mismo proyecto, de un mismo proceso, o diferentes pasos de un mismo proceso, de un mismo plan. Entonces, por eso ellos no ven celebración de 2 días, en la escritura tampoco lo vemos así, en ninguna parte vemos una celebración de 2 días, que se hagan 2 noches especiales, pero leyendo la Torá uno sí nota que hay 2 eventos distintos, que hay un evento en la noche del 14, y pues entran en esa confusión que si esa noche ya es 15, que entonces al otro día, el 15 por la noche, ya el 16, entonces como para ellos ya la noche siguiente, ya el 16, pues no es la primera noche de panes sin levadura de la fiesta, ya esa sería la segunda noche. Entonces, pues, ¿qué vamos a celebrar la segunda noche? ¿Sí ve? Entonces no tiene como asidero. Si yo sigo considerando que por la noche ya es el día siguiente, y así se considera, entonces ellos dicen el 14 por la noche ya es 15, y entonces ya estamos en panes de levadura, en panes sin levadura. Entonces esa es la comida de panes sin levadura, y al mismo tiempo es la comida de Pesaj. Entonces al otro día es 15 por la noche, ya es 16, o sea, ya es el segundo día de panes sin levadura. No hay nada en la escritura que me guíe, que me oriente a que yo haga una comida especial en el segundo día de panes sin levadura. Entonces ahí es donde está el aspecto de por qué no vemos en la escritura que se hayan celebrado 2 noches, la del 14 y la del 15, y por qué no tendría dentro de la lógica que por la noche ya es el día siguiente. No cabe que por la noche del 14 comamos Pesaj, y que al día siguiente, cuando termine el 15, ya el 16, hagamos fiesta, porque ya sería el segundo día de panes sin levadura. Entonces, ¿cómo así que pues vamos a celebrar o a inaugurar las noches de panes sin levadura, y las vamos a inaugurar en la segunda noche? O sea, la noche del 15 para ellos ya es la segunda noche de panes sin levadura. Y no, la primera noche, aun cuando se come sin levadura, esa noche específicamente es Pesaj, o sea, la noche del 14. La noche del 14 específicamente es Pesaj, aun cuando se come panes sin levadura. ¿Cuándo empieza la fiesta de panes sin levadura propiamente? Empieza el 15 por la mañana. Entonces ese es el primer día de panes sin levadura. Y si nosotros tenemos ese concepto de que por la noche es la primera noche de la fiesta de panes, porque la noche anterior pues también se come sin levadura,
pero todavía no son los 7 días de panes sin levadura, sino que es Pesaj, y es como el inicio, y es como una celebración conectada con panes sin levadura, pero tiene una diferencia. Tiene una diferencia, que es la noche en la que se ofrece el cordero para que nosotros se nos perdone la plaga de muerte, y la otra noche es cuando ocurre la salida de Egipto. Entonces es leyendo la Torá que uno ve que fueron 2 noches distintas, y que el Señor dice de alguna forma que se celebren ambas noches. Parece que eso no ha sido pues como tomado de esa forma. Nosotros podemos ver en Éxodo 12:12, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de los animales, y ejecutaré mis juicios en todos los ídolos de Egipto, yo el Eterno. Y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y verán la sangre, y pasaré por alto, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces nosotros sabemos claramente que eso es la noche del 14. Para el pueblo de Israel, esa ya es la noche del 15. Esa no es la noche del 15 todavía, es la noche del 14, que terminando esa noche es cuando arranca el 15. Dice, y luego en el versículo 14, ya no está hablando de Pesaj, ya no está hablando del día 14 y de la noche 14, ya está hablando de un día. ¿Cuál es ese día? El día siguiente, dice: este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces ya me está hablando de la fiesta de panes sin levadura, que dura 7 días, y que el primer día, que es el 15, lo voy a celebrar como fiesta, o sea, como Shabbat. El día 14 yo no lo celebré como Shabbat. El día 14 yo no lo celebré como fiesta para el Eterno. El día 14 por la tarde yo ofrecí el cordero y por la noche me lo comí. Ese día no es día de reposo, pero me dice: este día será memoria. O sea, hay un día, además de la noche de Pesaj, que toda la explicación de la noche de Pesaj me la da en todo el capítulo 12 hasta el versículo 13. Ahí todo lo que me explica ahí es de la noche, de la tarde y de la noche de Pesaj, de tomar el cordero, de degollarlo, de aparar la sangre, de untarla en los postes de la puerta y en el travesaño superior, de asarlo muy bien asado y comérmelo esa noche, y me lo debo comer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Él me da la indicación de que me los coma con panes sin levadura, porque yo podría pensar que como todavía no empieza la fiesta de panes sin levadura, me lo puedo comer con cualquier acompañamiento. Y entonces él me está diciendo: no, esto va a conectar con la fiesta de panes sin levadura, entonces desde ya ustedes van a comer ese cordero con panes sin levadura, con matzá. Pero la fiesta de panes sin levadura propiamente, ¿cuándo empieza? Dice, y este día os será en memoria. ¿Cuál día? El día que pase después de esa noche, porque cuando él me está hablando de Pesaj, me está hablando de una noche, porque Pesaj no ocurre durante un día. Pesaj ocurre en la tarde, desde las 3, diríamos, desde las 3 de la tarde de el día 14, y yo me voy a empezar a comer el cordero con los panes sin levadura, me lo voy a comer es por la noche. Y bueno, parece que es larguita esa
ese horario de comida y porque están haciendo esa comida con la preocupación de que qué es lo que va a pasar y que por qué es que tienen que estar encerrados, porque la instrucción es que esa noche no vayan a salir hasta la mañana. Esa es la indicación. Entonces eso también me da a entender que esa noche ellos no salieron de Egipto, porque tenían la instrucción específica que esa noche no fueran a salir de entre sus casas. Y entonces dice, este día os será en memoria. Hay un día que es un recordatorio, que es un memorial. ¿Cuál día? El día que ellos abren sus ojos y todos están vivos, o puede ser desde muy temprano, desde el amanecer, pero eso no lo vieron el día 14. Eso lo vieron ya terminándose el día 14, al amanecer. Terminando la noche del día 14, que están vivos y que hay una mortandad en todo Egipto y que todo Egipto tiene muertos, tanto hombres como animales. Y dice, y lo vas a celebrar como fiesta solemne para el Eterno por todas vuestras generaciones, por un decreto, por un mandamiento, por un estatuto, por una ley perpetua, lo celebraréis. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar por un estatuto perpetuo? Como un recordatorio de una salvación tan grande. Pues el día que yo ya quedé salvo, el día que ya yo vi que quedé con vida y que los demás quedaron muertos. Pero no es solamente eso lo que estoy celebrando, porque pues también tengo que tener un respeto, porque hay un luto y porque hay unas personas que yo no me estoy alegrando por la muerte de todas esas personas, ni me estoy alegrando por todas las familias que están en luto, por los sobrevivientes, sino que ese día el Señor me va a sacar a mí de Egipto y por eso es por lo que yo puedo estar alegre. Entonces, una vez yo esté fuera de esa tierra, yo ya puedo hacer fiesta, yo ya puedo hacer celebración con algazara, con regocijo. Y entonces me dice, 7 días comerás panes sin levadura. El 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. 7 días. Entonces yo como panes sin levadura 7 días con sus noches, excepto la última noche, la noche del 21, porque me dice que lo voy a comer hasta el atardecer del día 21. Y ahí ajusto 7 días. Y se le añade como de cierta forma la noche anterior, la noche del 14, si es que quiero ajustar las 7 noches, se le añadiría la noche del 14, pero la noche del 14 no es todavía panes sin levadura, no es todavía esa fiesta, es pesa. Y el Señor no me está diciendo que tienen que ser los 7 días con sus 7 noches, me está diciendo que 7 días. Y los 7 días son el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. Y me está diciendo que el 21 por la noche ya puedo dejar de comer pan sin levadura. Aun cuando todavía le falta la noche a ese 21 para terminar, él me dice que no, que son días, que él está contando es días. Él no está contando con sus noches, está contando días. Entonces dice, 7 días van a comer panes sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas. Entonces, si el primer día no puede haber levadura en mi casa, pues se entiende que esa levadura tiene que haber sido sacada con anterioridad, incluso antes, el día antes, porque por la noche que yo voy a comer pesa, no puedo comer con levadura, tengo que comer matzá. Entonces, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere jamés, desde el primer día hasta el 7º día, será cortado de Israel. Entonces, pareciera que no es obligatorio dejar de comer levadura desde el 14, sino que la cena propiamente del 14 tiene que ir sin levadura.
pero no pareciera que estuviera prohibido durante ese tiempo, durante esas horas, que hubiera que comer algo que tuviera levadura, pero no dentro de la cena. Entonces, como al otro día todo tiene que estar tan limpio y tan purificado, pues entonces que lo esté desde el 14 para que incluso la cena de Pesaj, que es con matzá, pues tampoco tenga ninguna relación, ningún contacto con nada leudado. Bueno, y entonces dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Entonces aquí está hablando de 2 días festivos, de 2 días memorables, el primer día y el séptimo día. También yo puedo pensar que ese versículo 14 se esté refiriendo al día anterior, pero el día anterior no es todo un día. Entonces no cabría como que me diga este día o será en memoria y que sea el día 14, porque el día 14 no es todo el día de, digamos, de ceremonial de Pesaj. El ceremonial de Pesaj es cuando ya está terminando ese día, de las 3 de la tarde en adelante, todo lo de la preparación del cordero, y el consumir el cordero propiamente no es de día, es de noche, el comerlo. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, ¿cuál día? El 15. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces aquí vemos que el Señor está haciendo una aclaración y un énfasis, que el día 15 fue la salida de Egipto y que ese día 15 hay que hacer fiesta porque se salió de Egipto. Y es al otro día de Pesaj, no es el mismo día. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen Pesaj. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en el lebrillo, unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sí ve? Ahí está que cuando comen Pesaj, la noche del 14, nadie puede salir de las puertas de su casa hasta la mañana, hasta el amanecer del día siguiente, del día 15. Ahí está, dice, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, en el versículo 14 nos está dando unas instrucciones sobre los días de panes sin levadura. Y nos dice que el primer día de los panes sin levadura es Shabbat y que el último día de los panes sin levadura es Shabbat. ¿Cuáles son esos 2 Shabbat? No es el 14 y el 21, es el 15. Él lo dijo muy bien. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, dice, el primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día ninguna obra de ellos haréis, excepto lo que preparen lo que cada cual haya de comer. Entonces aquí está hablando de un día donde cada quien prepara lo que va a comer. Eso no es el 14, porque el 14 para la cena de la noche prepararon todos, fue cordero, matzá con hierbas amargas.
Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde dice? Aquí no es donde dice que del día 14 hasta el 21. Bueno, no encuentro dónde es. En el mes primero comeré los panes, sí, en el 18 dice. Los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, aun cuando la fiesta propiamente del día que se celebra como Shabbat es desde el 15 hasta el 21, pues estamos comiendo panes sin levadura desde el 14 por la tarde. Mire que él nos dice que 14 por la tarde. Y para la escritura no nos dice que 14 por la tarde ya sea 15. Nos dice que 14 por la tarde es 14 hasta el 21 por la tarde. Y dice a partir del versículo 21, vuelve y dice cosas sobre Pesa. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dije, saquen, tomen corderos por sus familias y sacrifiquen Pesa, y tomaron corderos. Entonces, hasta del 14 al 20 da explicaciones sobre panes sin levadura, y también incluye con los panes sin levadura la noche de Pesa, desde el 14 hasta el 20. Y en el 21 ya había hablado muchos detalles sobre Pesa en la primera parte del capítulo 12 hasta el versículo 13, y aquí en el versículo 21 da otros detalles sobre Pesa. Y entonces les dice, tomen los corderos por familia, sacrifíquenlos, tomen el manojo de hisopo, mójenlo en la sangre, unten el dintel, los postes, ninguno vaya a salir de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Eso cuándo tiene que ocurrir? La noche del 14. ¿Y esa noche pueden salir? No, esa noche no pueden salir hasta la mañana. ¿Cuál es esa mañana? La mañana del 15. El Señor en ningún momento está diciendo que esa noche sea 15. Porque el Eterno pasará hiriendo los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta, no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces aquí les está dando otra instrucción, otro estatuto para siempre. En el versículo 14 les dio un estatuto para siempre, panes sin levadura, una orden, un mandamiento, una instrucción para siempre, un día memorable, un día, no una noche, sino un día memorable. ¿Cuál es el día memorable? Después de la noche de Pesa, es el día memorable. Dice, porque en este mismo día los sacaré de Egipto. ¿En ese día salieron de Egipto? ¿El 14? No, porque el 14 dijo, nadie se puede mover de entre las puertas de su casa, nadie puede salir de las puertas de su casa. Y entonces ahí está indicando que el estatuto de día solemne es el día 15 y que es para siempre. Y después conecta el día 15 con el día 21 y dice que el día 15 y el día 21 será fiesta, será como un Shabbat. Pero del versículo 21 en adelante vuelve y habla de Pesa, y en el capítulo 24 declara Pesa también como ceremonia que es estatuto para siempre. Entonces el Señor habla aquí de dos eventos que son estatuto para celebrar eternamente y para siempre. ¿Cuál es uno? Uno es la noche de Pesa. ¿Cuál es el otro? El día memorable. El día memorable no es la noche de Pesa porque no es un día, es una noche. ¿Y cuál es el otro elemento memorable? Mire que al otro elemento memorable no le dice día ni le dice noche. ¿Por qué? Porque no es un día, es una tarde y una noche. Dice, el Eterno pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guarden esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre.
Entonces, cuando en el versículo 14 les dice, guarden este día como fiesta solemne, les está hablando del día 15. Pero en el versículo 24 no les dice guarden este día, ni les dice guarden esta noche. Les dice celebren Pesa o el 14 por la noche, por la tarde y por la noche, y en el 24 les dice, guarden esto como un estatuto para ustedes, para sus hijos, para siempre. Se está refiriendo a Pesa y se está refiriendo también como una, digamos, repetición, una reiteración a toda la temporada de panes sin levadura. Y dice, y cuando entren en la tierra que el Eterno les va a dar, como prometió, guardarán este rito. ¿Cuál es el rito que tienen que guardar? El rito de la noche del 14. Y se les perdió de vista que el 15 haya que celebrar algo por la noche también. Tienen muy claro que el 14 por la noche es Pesa y que el 15, el día 15 es fiesta. Lo tienen muy claro. Pero no tienen claro que el 15 por la noche también hay que celebrarlo. ¿Dónde dice la Biblia que el 15 por la noche hay que celebrarlo? ¿Dónde dice? Entonces, para ellos, al comer Pesa en la noche del 14, están celebrando este rito que dice el Eterno aquí. Cuando entren en la tierra que el Eterno les da como prometió, guardarán este rito. Y cuando les digan sus hijos qué es este rito de ustedes responderán, es la víctima de Pesa del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, para el pueblo de Israel se celebra la noche del 14, es la noche del Cordero, es la noche de Machía, es la noche más importante, excelente, pero para ellos esa noche incluye todo, incluye la ofrenda del Cordero para ser librados de la pena de muerte, la muerte de los primogénitos y la salida de Egipto. Incluye todo. Y entonces el 15 estamos haciendo fiesta por haber salido de Egipto. La noche del 15 está, digamos, como embolatada, perdida, no se ve, no se visualiza. Y dice, aconteció que a la medianoche, entonces aquí vuelven y nos hablan de Pesa. ¿De la medianoche de qué? Esto no es la medianoche del 14, esta es la medianoche del 15, perdón, esta no es la medianoche del 15, esta es la medianoche del 14. Aconteció que a la medianoche el Eterno dio a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces el pueblo de Israel está celebrando la noche más importante. Sí, está celebrando la noche más importante. ¿Qué es cuál? La noche de Pesa. ¿Están celebrando el día 15? Sí, están celebrando el día 15 y lo están celebrando como un Shabbat, y ese es el día memorial, el día de recuerdo, el día que es un estatuto perpetuo. Pero la noche de Pesa también es un estatuto perpetuo, también la están celebrando. Y esa es la noche de Machía. Muy bien. Y se levantó aquella noche Faraón, todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y váyanse a servir al Eterno como han dicho. Esa noche el pueblo no podía salir de sus casas, y preciso la noche que tienen prohibido por el Eterno que se vayan a salir de sus casas, que vayan a abrir sus puertas, es la noche que el faraón les dice, sálganse de aquí, váyanse ya mismo, no los quiero aquí, ni mi pueblo los quiere aquí, salgan ya mismo. ¿Cómo van a salir? Porque faraón les da la orden, si de parte de Dios tienen prohibido salir esa noche. Salen Moisés y Aarón y se le presentan al faraón porque son los representantes del pueblo, porque son los intermediarios,
porque son los que están autorizados por Dios para estar haciendo todas estas diligencias, toda esta gestión. Ellos salen, pero el pueblo no puede salir. La orden para el pueblo es: no pueden salir de las puertas de sus casas esa noche, que lo tenemos en el versículo 22. Tomen el manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en el lebrillo, unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno, absolutamente nadie de ustedes vaya a salir de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sí ve? Ninguno podía salir de las puertas de su casa hasta que estuviera amaneciendo, hasta el amanecer. Entonces, y precisamente tienen esa instrucción de Dios, y esa noche viene la instrucción de Faraón, que se vayan, cuando Faraón nunca les había querido dar esa autorización. Nunca. Y preciso les da la autorización que se vayan, y no solamente da la autorización, sino que los quiere obligar a que salgan la noche, cuando el Señor les ha dicho: no se vayan a salir de las puertas de sus casas hasta la mañana. Es bien claro, clarísimo. Entonces no se puede decir que ellos salieron de Egipto la noche del 14. Para el pueblo de Israel esa noche es 15. No, esa noche no es 15. El hecho de que Dios me pida que yo me prepare para celebrar las fiestas desde la noche anterior no quiere decir que ya esa sea la manera de contar los días. La manera de contar los días es desde el amanecer hasta que termina la noche en el amanecer siguiente. Todo un día y luego toda una noche. Bueno, entonces dice: tomen sus ovejas, sus vacas, como han dicho en el versículo 32, y váyanse y bendíganme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Entonces prácticamente los estaban atacando sus casas, estaban atropellando sus puertas, queriéndolos sacar, porque ellos no podían salir, y ellos no abrían las puertas de sus casas, porque ellos sabían que hasta la mañana no estaba permitido por el Eterno moverse de la casa. Y dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Eso no fue esa noche, porque estaba prohibido salir hasta que amaneciera, hasta la mañana siguiente. Entonces, ¿de qué me están hablando aquí? Pues de la noche cuando ya van a salir, que va a ser la noche siguiente. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Entonces ese 15, ellos pidieron alhajas de oro, vestidos, plata, recogieron toda la riqueza de Egipto y empacaron, organizaron todo su trasteo, organizaron todas sus cosas y organizaron su masa, y su masa no se alcanzó a leudar, o mejor su harina. Nosotros vemos en el versículo 28, unos versículos antes, dice: los hijos de Israel fueron, hicieron puntualmente tal como el Eterno había mandado a Moisés y Aarón. O sea, si hicieron puntualmente, fue porque esa noche ellos no salieron. Eso es hacerlo, las cosas puntualmente. Es porque ellos, el atardecer del 14, prepararon el cordero, se lo comieron por la noche, untaron las puertas con sangre, se encerraron y no salieron hasta por la mañana, a pesar de que los tenían atropellados y casi que los querían asaltar y sacarlos de sus casas. Y hasta por la mañana ellos recogen todo el botín, organizan todo el trasteo, recogen su harina, y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de goín, ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida.
¿Cómo así que no habían tenido tiempo de preparar comida? Si supuestamente habían acabado de comerse el cordero. Pues no, es porque nos están hablando de otro día. En la noche del 14 ellos estaban comiendo, esa noche ellos no salieron, y si hubieran salido, habrían salido llenitos, acabados de comer. Y dice que ellos no tuvieron tiempo de prepararse comida. ¿Cuándo? El 15, porque el 15 estaban recogiendo toda la riqueza, estaban organizando todo el trasteo, estaban recogiendo su harina, y los egipcios acosándolos, echándolos, sacándolos. Desde la medianoche anterior estaban que los sacaban y ellos no abrieron hasta por la mañana y empezaron a organizar. Y dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. ¿De qué noche nos están hablando? No nos están hablando de la noche de Pesaj, porque en la noche de Pesaj ellos no salieron de Egipto. Nos están diciendo que hay otra noche que hay que guardar, una noche en la cual salieron de Egipto. ¿Cuál es la noche en la cual salieron de Egipto? La noche siguiente a Pesaj, cuando termina el día 15 y empieza la noche del día 15. Dice, es noche de guardar para el Eterno. Aquí está el otro mandamiento. Entonces ya nos habían dado dos mandamientos. Nos dieron un mandamiento sobre la noche de Pesaj y no nos dicen noche ni nos dicen día, sino nos dicen guarden esto como estatuto perpetuo en el versículo 24. Ya nos habían dado otro mandamiento que era el día solemne, que eso estaba en el versículo 14. Guarden este día solemne para el Eterno y no harán en él obra alguna, y ese día solemne es el primero de panes sin levadura y nos lo conectan con el séptimo. Y nos dicen, y el séptimo también, hagan día solemne, o sea, hagan Shabbat. Y aquí en el 42 nos dice que Israel organizó todo y salió de Egipto de noche. Y dice, esa noche es una noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella, en esa noche, de la tierra de Misraim. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces esta noche se volvió una noche secundaria, una noche complementaria, una noche que no tiene realce, una noche que no es significativa y que no se celebra, y que prácticamente el pueblo de Israel cree que con celebrar la noche del 14, que es la noche de Pesaj, están celebrando todo lo que el Señor dijo que celebraran. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. La orden se dio desde la noche anterior y prácticamente desde ahí se considera que ya quedaban afuera, porque ya dieron la orden de que quedaran afuera. Pero efectivamente, ¿cuándo fue que salieron? Físicamente, ¿cuándo fue que se desplazaron? ¿Cuándo fue que abandonaron ese lugar y empezaron a buscar el nuevo lugar? La noche del 15. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel por sus generaciones. Y el Eterno dijo a Moche y Aarón, esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Entonces aquí vuelve y da otra indicación sobre Pesaj. Entonces está dando unas indicaciones sobre el día 15, sobre la salida de Egipto, la noche en que se salió de Egipto, y entonces luego vuelve y nos da una instrucción sobre Pesaj. Esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Aquí nos está diciendo que de la comida de Pesaj, o sea, de la noche del 14, nadie debe comer, sino únicamente los que hacen parte del pacto, los que hayan sido circuncidados, los que estén integrados a Israel, israelitas directamente, y aún el israelita, si no está circuncidado, no lo debe hacer, israelitas directamente, y los injertados que ya hayan sido circuncidados. Nosotros, ¿cómo lo enfocamos hoy? Si usted ya hizo pacto con Yeshua, usted puede comer la noche del 14, Pesaj.
Si usted todavía no ha hecho el pacto con Yeshua y no ha hecho la ceremonia que represente ese pacto con Yeshua, no coma pesa. O por lo menos, pues ahorita estamos considerando como ser un poquito más incluyentes, no tan así tan exclusivistas. Comamos todos juntos, pero no tome los símbolos en el momento de la cena, cuando vayamos a representar el cuerpo y la sangre de Machín, porque esa noche estamos representando eso, y si usted todavía no lo ha hecho, pues no lo represente hasta que usted ya lleve a cabo todo el proceso formal de, como si fuera una circuncisión, lleve a cabo todo el proceso formal para poderlo tomar. Dice, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Entonces, los que hayan sido comprados, además de los que se hayan injertado, porque ellos mismos quieren ser parte, decisión propia, y los que yo compré no fue decisión de ellos, pero son mi propiedad, entonces yo los circuncido. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. El jornalero es el que viene y me hace trabajos, pero no es mi propiedad, no es mi siervo, es independiente y no se ha querido circuncidar. O el extranjero que vive conmigo, pero no ha hecho el pacto con el pueblo del Eterno, no se puede circuncidar. La persona que está en la congregación y apenas es un simpatizante, apenas es un prospecto, apenas se está preparando, no debe comerlo. O una persona que vive con nosotros y viene y nos colabora en algún trabajo y en fin, pero ella no tiene nada que ver con nosotros. Y en cuanto a sus intereses espirituales, no debe comerla, no debe estar ahí. Nosotros hemos considerado pues que esté la familia, porque la familia nos conoce, la familia sabe cuáles son nuestras inclinaciones espirituales, nuestras creencias, nuestro conocimiento, nuestro estudio de la Torá, nuestras prácticas, nuestra observancia, y entonces pues que estén ahí. Pero si ellos no han hecho el pacto con Yeshua, que sería como una correspondencia, un paralelo con la circuncisión, pues que en el momento de representar ese recordar, ese conmemorar el haber entrado en ese pacto, en esa techúa, pues en ese momento no lo tomen. Dice, se comerá en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Qué es eso que se comerá y que no se? Es la noche del 14, la noche de Pesaj. Esto no se refiere a la noche del 15. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero mora con ustedes y quiere celebrar Pesaj para el Eterno, entonces mire, ¿para quién se celebra Pesaj? Se celebra para el Eterno, no se celebra para la congregación, no se celebra para uno mismo, se celebra para el Eterno, dice celebrar. Sea circuncidado a todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero los incircuncisos no pueden comer de ella. Entonces ahí está el paralelo que hacemos con el pacto con Machía. Dice, la misma instrucción, el mismo mandamiento será para el nacido israelita como para el no israelita que habite con ustedes, pero no es solamente que habita, sino que se haya integrado a la congregación, si está circuncidado, si no está circuncidado, no. Y si es descendiente de Israel y tampoco está circuncidado, no, porque dice que es la misma regla para el nacido en Israel y para el extranjero. Dice, y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Eterno a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí cuando nos está hablando en aquel mismo día, ¿se está refiriendo a Pesaj? No, no se está refiriendo a Pesaj, porque Pesaj es una noche, no es un día. Pesaj es una noche. Y en esa noche pasaron todas las cosas que prepararon para que al día siguiente pudieran salir. Entonces el versículo 51 ya me está hablando otra vez del día 15.
Entonces tiene uno que ir identificando cuando me están hablando de la noche del 14 y cuando me están hablando del día 15 y la noche del 15. En aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Qué día lo sacó? El día 15. ¿Pero lo sacó en el día? No, lo sacó por la noche. El Eterno habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito. Bueno, hasta ahí. Entonces en números es como el versículo, el texto, la cita, que nos acaba de confirmar este planteamiento. En números 33 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos o por sus escuadrones, bajo el mando de Moche y Aarón. Moche escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Entonces el Eterno es el que está dando esta orden y el Eterno es el que está indicando cómo tienen que ir escribiendo todo. Ellos no escribieron lo que quisieron escribir, sino que es el mandato del Eterno el que les dijo que tenían que escribir. Y ellos escribieron, estas pues son las jornadas conforme a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, el día 15 del mes primero. O sea que no salieron la noche de Pesa, que era la noche del 14 para amanecer al 15. Dice, el segundo día de Pesa. ¿Sí ven? ¿Cuándo es Pesa? ¿Cuándo es el primer día de Pesa? El anochecer del 14 es la primera noche de Pesa. ¿Y cuándo es el segundo día de Pesa? El 15 por la noche, la segunda noche de Pesa. Dice, el segundo día de Pesa salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. ¿Y salieron ellos la noche del 14 o salieron a plena luz del día 15? A ver, ¿cómo es eso? Porque la noche del 14 no podían salir. Entonces salieron a plena luz del día 15. Dice, mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte entre ellos. Los egipcios estaban esperando que la gente acabara de caer muerta para enterrarla ahí mismo, y la estaban enterrando esa noche cuando los israelitas estaban saliendo. No, los egipcios probablemente esperaron a que terminara la noche, a que ya fuera de día, para poderse poner a enterrar. Y dice que estaban los egipcios enterrando cuando ya los hijos de Israel iban saliendo de Egipto. Entonces, no, aquí otro punto que nos indica que no pudo haber sido la noche del 14 al amanecer al 15, que ellos salieron porque esa noche apenas la gente estaba muriendo. Nos dice que salieron cuando los egipcios estaban en tareas de enterramiento. Ellos enterraron a sus muertos en un segundo todo el mundo. No, probablemente eran tantos muertos, gastaron un día en enterrar. Ellos no estuvieron todo el día, hace un tiempo, empujando a los hebreos a que se salieran de ahí y esperando que los hebreos se empacaran y se arrancaran, y al mismo tiempo estaban enterrando sus muertos. Y dice que esos muertos, esos hebreos salieron en el día que los egipcios estaban enterrando a sus muertos. Pues personalmente creo, basándose uno en lo que dice la traducción, que es una manera adecuada, conforme a la traducción, de ver las cosas, a no ser que la traducción estuviera súper embolatada al expresar todas estas ideas. Dice, mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho el Eterno juicios contra sus ídolos. Y el versículo 5 nos da otro detalle así, pues, específico, preciso. Dice, salieron los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. No, no era ese versículo. Porque hay otro donde nos dice
que los hijos de Israel salieron de Egipto de noche. Entonces, cuando nos dice que es de noche, ya es claro que no fue la noche de Pesaj, es claro que fue la noche siguiente. Vamos a ver Éxodo 12, 37, me dice algo. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600 hombres de a pie, sin contar los niños. En el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. A ver, Éxodo 14, 8. Hay un texto que dice específicamente salieron de noche. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios. Éxodo 14, 8. Dice, y endureció el Eterno el corazón de Paró, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bueno, tengo que buscar un versículo donde dice que ellos salieron de noche. Bueno, no lo encuentro aquí. En el capítulo Éxodo 12, Éxodo 18, 11. Entonces nos queda faltando para completar el cuadro y para precisar la idea y para tener otro detalle confirmatorio, hay un versículo que dice que los hijos de Israel salieron de Egipto de noche, así directamente. Y entonces eso nos acaba de determinar cuál es la noche que el Señor dijo que también teníamos que guardar y que es diferente a la noche del 14, que es la noche que salieron los hijos de Israel de Egipto. A ver, sería el que ya habíamos leído, no sé, Éxodo. More, creo que está en Éxodo 12:37. No, en Éxodo 12. No, en Éxodo 12 dice, no. En el 42 dice, es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ahí está hablando que salieron una noche. Pero hay otro versículo, me parece, que dice, los hijos de Israel salieron de Egipto de noche. Y sabemos que esa noche no es el 14. Deuteronomio, no, Devarim, sí, Devarim 16:1. Deuteronomio, a ver, miremos a ver si es ahí. Devarim, de Deuteronomio 16:1, dice, guardarán el mes de Abib y harán pesa al Eterno su Eloa, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Eloa de Egipto de noche, de noche. ¿Y cuál fue esa noche? No fue la noche del 14. Entonces, debido a que el Señor nos sacó de Egipto de noche, debemos celebrarle pesa. ¿Cuál pesa le debemos celebrar? Pues la noche del 14. Y pesa incluye todos los días de panes sin levadura. Cuando se habla de pesa, así en general, en el texto hebreo se refiere a la noche del 14 y a todos los 7 días de la fiesta. Dice, y sacrificarán pesa al Eterno su Eloa de las ovejas, de las vacas, en el lugar que el Eterno escoja para que habite allí su nombre. No comerán con ella pan con levadura, 7 días comerán con ella pan sin levadura. Entonces mire que pesa, al comerse sin levadura, se conecta con los 7 días de panes sin levadura y dice, estamos comiendo con pesa. ¿Y qué estamos comiendo con pesa? ¿Solamente esa noche? No, estamos comiendo junto con pesa 7 días de panes sin levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, o sea, en la tarde del día 14, en el anochecer del día 14, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar pesa en cualquiera de las ciudades que el Eterno te Eloa. Entonces, ahí hay una combinación en la noche principal con
la conmemoración de la noche siguiente, de la noche del 15, y se toma como una sola, y el pueblo de Israel siempre lo ha tomado como una sola. Entonces el pueblo de Israel ha tomado como que en el capítulo 12 y versículo 42, cuando dice, es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, eso se está refiriendo a la misma noche del 14 y no se está refiriendo a la noche siguiente. Entonces, por eso ellos consideran que la noche del 14, que en la fiesta de panes sin levadura, es una sola noche que se celebra, no son dos noches, y pues están celebrando la noche principal, y la otra es como que estuviera incluida con la primera y como que fuera una sola, y como que la otra ya es el 15 por la noche, entonces ya pertenece al 16, entonces ya no es algo de celebrar, sino que queda celebrado en la noche de Pesa, tanto el Cordero como la salida, que fue de noche también, pero no en la misma, pero en esa noche ya se dio la autorización, ya se dio la orden de poder salir, aun cuando no lo pudieron hacer realidad, pero ya era una realidad, pero no lo pudieron llevar a cabo en la práctica, sino hasta la noche siguiente. Entonces, para ellos es ya celebrarlo desde la noche del 14, y no consideran que haya que celebrarlo en la noche específica del 15 en la que ocurrió, porque pues en la del 14 queda celebrado todo, porque para ellos es como que este versículo se está refiriendo a la noche de la salida, y que prácticamente es como si al haberse dado la orden, pues la salida fue en el mismo 14, así lo enfocan. Y cuando se habla de que Pesa se debe celebrar 2 días, porque ellos sí hablan de que Pesa se debe celebrar 2 días, entonces son 2 días Pesa, o sea, o 2 noches mejor, son 2 noches Pesa. La noche del 14 se debe celebrar Pesa, y la noche del 15 se debe volver a celebrar Pesa. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? ¿Será por alguna confusión con el tema de las 2 noches? Porque ellos creen que en una misma noche ocurrió todo, ellos no creen que ocurrió en 2 noches diferentes. Entonces ellos dicen que porque cuando en Jerusalén están celebrando la noche de Pesa, en los otros países se demoran 5 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas, lo que sea, según la distancia que tengan desde Jerusalén, para empezar a celebrar Pesa. Entonces ellos dicen, la hora exacta de celebrar Pesa y el día exacto es Jerusalén. Y ese mismo día lo deben celebrar también en el exterior. Y como para ellos ese día todavía es 13, entonces que lo celebren también el día siguiente. Entonces él dice, en el exterior tienen que celebrarlo 2 días. El día que se celebra en Jerusalén, que para ellos todavía es 13. Y el día siguiente, que ya para ellos es 14. Pues porque como hay una diferencia al movimiento del sol con respecto a la tierra, al alumbrar la tierra, que alumbra primero en unos lados y después en otros, entonces ellos dicen, pues como a nosotros nos alumbra primero, a nosotros nos llega el día antes que a los otros. Entonces ese día que lo celebren ellos, entonces lo están celebrando un tiempo antes. Y que la noche siguiente vuelvan y lo celebran porque ya corresponde al día 14 para ellos. Ya el día 14 para nosotros ha pasado y ya estamos en el día 15. Entonces ese es como el razonamiento que se hace para decir que se haga Pesa 2 días, y que lo orientan en que sea para los que no viven en Israel, que los que viven en Israel solamente es una noche, la noche del 14. Bueno, toda Rabá, bendiciones. Buena noche. More, yo Está muy malito el sonido, no se sí entiende. está molestando por el internet. Bueno, toda Rabá, muy amables por su conexión.
yo Parravamuri. quería que hoy hubiéramos, o no, tengo pendiente como una, eh, una técnica que vamos a ir elaborando de unas indicaciones. El hermano Eduardo me había dado unas guías que él estudió cómo reunir ciertos elementos para preparar una enseñanza, un estudio y para presentarlo. Eso es bueno, a todos nos conviene que aprendamos todas esas, digamos, como estructuras que uno hace de un tema y cómo lo organiza para compartirlo con los hermanos. Y pues hay diferentes como maneras o aspectos a resaltar, y es bueno que empecemos a hacer como unas prácticas con eso. Yo también tengo otros puntos, además de los que me dio el hermano. Los que me dio el hermano son como más orientados en un sentido como un tanto religioso, aun cuando son técnicas que también utilizan todas las personas que hablan en público y comparten una temática, un estudio, una investigación. Y entonces, pues en general cualquiera de esas técnicas tiene que tener una introducción, una presentación de todos los elementos del tema y una conclusión. Todas van con esa estructura, pero pues hay maneras diferentes de hacer la introducción, maneras diferentes de hacer la conclusión, maneras diferentes de hacer la presentación en sí de la idea central de la temática. Y entonces, para que hagamos unos ejercicios, y pues eso yo creo que pues cuando estemos preparando algún estudio con el propósito de compartirlo, nos va a servir mucho, nos va a ayudar mucho. Y para las personas que nos escuchan, pues también es muy conveniente que el tema que les estemos presentando esté organizado y que tenga así como esa secuencia, porque eso le va a ayudar a las personas también a que nos va a ayudar a todos. A la persona que lo va a compartir, pues porque va a tener su orden, su diseño, su estructura. Y a las personas que van a escuchar, porque yendo así en esa manera organizado, pues para la mente es más fácil ir como captando poco a poco en ese proceso. Para la persona va a llegar como en un proceso, en una secuencia, y se le va a facilitar la comprensión y poder pues participar o preguntar cuando tenga o que le quede muy claro. Entonces, en algún momento, con el favor del Señor, vamos a entrar a trabajar un poquito esa parte. De todas maneras, sigamos con las recomendaciones que hemos tenido, la oración, el evaluar qué es lo que hay en nuestro corazón, pedirle a nuestro Padre que nos ayude a ver esas cosas que nosotros no entendemos desde su punto de vista, desde su forma de considerar a nosotros mismos, que nosotros mismos no nos conocemos, que nos ayude a sacar todo lo que es un inconveniente, todo lo que a él le molesta, todo lo que con lo que él no está de acuerdo, y nos ayude a permitir que todo lo que él quiere que haya en nosotros, que viene por medio de su espíritu, sea posible en nuestras vidas, y que cada vez vayamos pues teniendo un poquito más de práctica y que se vaya viendo ese cambio, que se vaya viendo esa modificación en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar y en nuestro pensamiento. Pues de ahí depende lo demás. De la abundancia del corazón se expresa todo el cuerpo, la boca, las manos y lo que se hace, y, y la manera pues como se desenvuelve uno en la vida. Entonces, toda rabá, mis hermanos, toda rabá, shalom, bendiciones.